quienes me escuchan en este momento. De verdad que para mí es siempre un regalo poder estar con ustedes. Para responder la pregunta, fíjate que curiosamente estaba pensando en compartir algo con ustedes que igual lo voy a hacer, eh, pero hablando de la pandemia, las palabras y la forma poética, digamos que la forma literaria a través de las palabras reconstruyen, producen, pero también generan eh, un orden en los momentos más difíciles. Nos permiten hacer una catarsis y liberar, por ejemplo, las angustias o liberar, por ejemplo, los miedos, los temores de nuestra realidad. Y en este momento nuestra realidad es una pandemia. La mejor manera que yo tengo para explicarles a ustedes es a través de la poesía. Y en este poemario precisamente tengo una sección del poemario que se llama Poemas de una pandemia, precisamente. Entonces quisiera leerles uno de esos poemas que se llama Hoy. 16,000 muertos y ya no hubo luna rosa. 16 millones de desempleados mientras unos orinan en baños de oro. 10,000 deportados. Incremento en la producción del papel higiénico para limpiar nuestras culpas. Dice la presentadora de noticias que pasará mucho tiempo antes de que nos volvamos a dar las manos mientras habla desde su casa. La curva de la curva es un espacio enorme, solo cuerpos inmóviles. Los ojos de los ojos lloran, solo cuerpos inmóviles. La curva de la curva, el espacio eterno. Todo desde la casa llora con mis ojos, todos exiliados de nuestra antigua realidad. Entonces, ahí estoy planteando una realidad que me capturó de un noticiero y lo quise volver poema. Entonces, quiero preguntarles a ustedes cómo perciben estos versos en cuanto a la pregunta que lanzaba el profesor para nombrar y ordenar el mundo, y en este caso, la pandemia. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de este poema? ¿Qué les dice respecto a la pandemia? ¿Nadie se anima? Vamos que son las 10:30. Ok, John se anima. John, te escuchamos. Buenos días, pues yo diría que es un relato corto, pero que a mí me parece como un relato muy significativo de lo que pasamos al comienzo de la pandemia, porque por todo lo que me dice, me da a entender como que es algo que ya pasó al comienzo de la pandemia cuando no se entendía de todo la gravedad o la duración que iba a tener esa pandemia y eso que aún todavía no lo sabemos. Pero me parece de pronto como una forma muy realista, por así decirlo, de especificar no solamente los problemas que nos trajo la pandemia, sino los problemas sociales que ya estaban antes de pandemia, solo que no le damos suficiente importancia a ello. Muy bien, John, muchas gracias. Un saludo enorme a la poeta Guaimí. Un abrazo fraterno desde Aurora, desde mi Aurora. Ay, muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Qué amable. ¿Alguien Buen más día. se anima? ¿Qué más Yo no dice sé este cuál es poema? el tema, perdón. Me encanta opinar, pero no. Rubén, ¿le puedes explicar a la maestra, por favor? Buen día, bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Y estábamos, la escritora Fermina nos está diciendo de cómo la literatura y cómo la poesía
de cómo los versos nos permiten renombrar, ¿sí? O reconstruir una realidad y una nueva mirada de esta nueva realidad que dejó la pandemia, ¿no? Que dejó todas estas sensaciones que acabamos de vivir. ¿Cómo reconstruirlo? ¿Cómo renombrar esos sentimientos, Guainí, a partir pues de la poesía y de los versos? Bueno, gracias por permitirme opinar. Perdón que ingresé tarde. Yo creo que, gracias Fermina, un placer estar con vos y con todos, por cierto. Creo que la poesía, en realidad, la palabra, ¿no? Pero la poesía, que para mí lo contiene todo, ha sido y es un arma poderosísima, sobre todo en esta instancia donde el aislamiento es muy grande y donde no podemos expresar físicamente los sentimientos. Entonces, este es un gran poder y una gran sanación para el espíritu, podernos expresarnos y poder manifestar los sentimientos en ese espacio maravilloso que nos da un poema transformado en poesía. Yo le digo dulce musa inspiradora, porque es eso, es inspiración y una contención enorme para el ser. Y incluso esta transmisión, ¿no? Este unirnos aún en la distancia. Ahora mismo se está dando este hecho poético, para mi entender. Exactamente, muchas gracias, Guainí. Acabo de leerles el poema hoy. Voy a leerles el poema que se llama Día 50. Y esto era lo que me perturbaba el día 50. Los cuerpos se unen en un llanto, en la acumulación de sus vidas ahora en silencio y sin cuenta. Pareciera una competencia de llegada a la salida. Me ahogan sus ausencias inertes y que no conocí. Solo veo los ojos vacíos de quienes nos amaron. Los cuerpos sin despedida se unen después de dar la batalla sin poder decirles adiós. Entonces, durante el día 50 de la pandemia, los números eran absolutamente escalofriantes y esta fue una manera de recrear o de expiar, de hacer una catarsis sobre lo que estaba viendo en nuestra realidad, en nuestro entorno. Día 82. Soporto una nostalgia etérea, un rincón ignoto, rancio. Me quedé muda con lo absurdo que también tiene derecho. La violencia ardiendo en las manos anoche. Gritos de negro color. Y me quedé muda de llanto dolida, adentrada en una congoja que se expande y no encuentra la paz. Soporto una nostalgia peregrina, sin aire en el pecho, llena de sangre a gotas, de robos, de toques de queda entre la hora y la conciencia, de un día 82 que se volvió eterno. Entonces, con esos 3 poemas, me gustaría que estableciéramos una conversación y me dijeran ustedes, alumnos maravillosos, ¿qué opinan? ¿Qué les dice? Bien, ¿Qué les evoca? aquí hay unos comentarios, Fer, y es, a ver, que me han puesto ellos. María, Luis me dice, nos dice Luis Noguera, nos transmite algo muy importante de lo que tuvo esta pandemia y en la forma en que se transmite en un poema para explicar lo que esto generó en todos los sentidos al mundo. Nos dice Luis Noguera. También María José, que está en Argentina, dice, los libros fueron y serán nuestros compañeros desde el inicio. La poesía es algo hermoso. Y está levantando la mano otra vez John, Fer. John, te escucho. Te escuchamos, perdón. Pues lo que me provocó en sí este poema fue como, digamos, como recordar unos momentos, digamos, no tan agradables en el sentido de que
La pandemia, a pesar de que todo nos trajo cosas buenas, porque en confinamiento nos vimos obligados a compartir más tiempo en familia, cosa que muchas veces por la rutina día a día no hacíamos. Pero llegó un momento en que ya inclusive hasta el tiempo compartido en familia se volvió oscuro debido a que no se generaba un buen ambiente por todo lo que estaba pasando. Entonces me generó como unos malos recuerdos en el sentido de que siempre pasaban muchas cosas, que inclusive ahora se hace un poco más suave, ya que la situación es un poco más controlada ahora, pero es que anteriormente todo estaba hecho un caos. Muy bien, John. Muchas gracias por tu opinión. ¿Alguien más? ¿Algún otro texto en el chat? Juan Pablo dice, en los dos últimos se habla del paso del tiempo eterno que no parecía que tuviera fin, recordando también cómo era perseguido si estabas fuera de casa durante el toque de queda. Muy bien. Hay otro mensaje por acá de Esteban. Para mí, en toda esta pandemia, la lectura y la escritura ha sido muy influyente en todo este tiempo, nos ha ayudado a mejorar nuestra forma de ser, porque cuando se ocupa la mente en algo, se genera una nueva costumbre de realizar y emprender algo nuevo. Es muy cierto eso, cuando ocupas la mente y tratas de darle el valor a las palabras, porque cada palabra tiene un valor y puedes construir, reconstruir, pero también puedes destruir. eh, es muy, o sea, es correcto lo que dices de ocuparse. Fíjense que no pensé que fuéramos a hablar de esto, pero curiosamente, hablando del nombrar para ordenar el mundo, hace unos días tuve un recital en el cual se unieron 11 voces de 11 poetas para hablar sobre el problema, el feminicidio, la brutalidad que existe en este momento en Afganistán respecto a la mujer. Se llama 11 vuelos de libertad dedicado a las mujeres de Afganistán. Este es un ejemplo también de nombrar para ordenar el mundo. Y me gustaría compartir con ustedes el poema que escribí para este recital. Aquí está la portada del libro, las mujeres con su burka y demás, 11 vuelos de libertad. Me gustaría que después de la lectura tuviéramos una discusión de qué les trae este poema a nivel histórico, a nivel geográfico, qué similitudes se encuentran con nuestra realidad en Colombia, por ejemplo. También en nuestra realidad en América Latina, porque así como las mujeres de Afganistán están teniendo momentos críticos y terribles, esa realidad también se replica y sucede en otros países de nuestra América Latina y del mundo. Ecos de Kabul. La niña que me habita me mira desde Kabul. Dibujamos con piedrecitas una rayuela. Juntas de la mano cubrimos los ojos que lloran. Brincamos caballitos de 2 en 2. Lloran los ojos de las niñas. La niña que me habita llora por ella y por las demás. Jugamos a ser grandes. 2 muñecas de trapo nos arrullan. Ella con su cara cubierta, yo con mi cara al sol. La niña de Kabul me habita. Sus lágrimas no paren pétalos de flores. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Ella con su cara cubierta, yo con mi cara al sol. La niña de Kabul me habita.
En mis sueños grita por su nombre, ríe, canta, escribe, lee mis poemas. El lápiz se cayó de mi oreja y no alcanzó para las dos. Ella vive en mi costado izquierdo. La niña me llama, se muestra como epifanía al viento. El miedo de la niña es el miedo de todas otras. Lloran, las dos lloran. Se ha borrado la rayuela y no quedan piedrecitas en el mar. Muchas gracias. Los escucho. ¿Esta es solamente una realidad de Afganistán? Les pregunto a ustedes, muchachos. Winnie, ¿Puedo por supuesto. No, Qué no honor. quería interrumpir a los chicos, como tenemos poco tiempo. El poema es bellísimo, impactante y produce mucho dolor saber lo que está pasando, pero me encantó esa acotación de que no es inherente solo a un lugar. En América Latina estamos sufriendo, en Colombia yo estoy trabajando con las mujeres de Pasto, también con la universidad, y en toda Latinoamérica el tema es muy complicado, muy doloroso, y parece ser difícil de solucionar. Sin embargo, debemos seguir en esa senda, en el camino de yo insisto en la palabra, en esta posibilidad tan grande que tenemos de manifestarnos, sin agredirnos, porque creo que eso también hay que tener en cuenta, sin banderas políticas ni religiosas, sino en un todo, ¿no? En una cosa más integral, donde los chicos también estén al alcance de saber lo que pasa, de sentirlo, de vivirlo, de preguntarnos, ¿y qué sucede si nos puede pasar a cualquiera? Nadie está exento de ese dolor. En los países árabes obviamente se magnifica por el descrédito hacia la mujer. Tuve la posibilidad de estar viviendo y trabajando allí, o sea que lo puedo decir como algo fehaciente. Y cuando pueda yo, en alguna oportunidad que el profesor Rubén me lo permita, tengo un poema también muy importante, muy intenso, uno que hice para Colombia, para las mujeres, y otro en general. Agradecía, uno quisiera seguir en este diálogo, en esta posibilidad que tan amorosamente ustedes presentan, pero bueno, muchas gracias. Hay que darle lugar a todos. No, Fermina, estoy muy feliz, agradecida y emocionada. Tan linda. De verdad que sí, las palabras son una resistencia, son la forma de resistir, son la forma de tomar piso y de decir, aquí estoy, aquí alzo mi voz para una verdad, alzo mi voz porque me solidarizo, alzo mi voz porque es lo que pienso. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes. Buenos días. Buenos días, Natalia. Mi nombre es Natalia y soy alcohólica. Ya llevo 13 días sin ingerir. Estamos hablando de las palabras. Sí, las palabras, yo recién me incorporé al grupo, al grupo de chat, hará, ¿qué le digo? Una semana. Y no sabe cómo me ha alimentado estos testimonios de mis demás compañeros, ¿no? Y saber que bueno, que han pasado lo que yo estoy recién empezando a... Natalia, no te escuchamos. Tienes que desbloquear el micrófono. Dale. No, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, bueno, le decía que ya llevo una semana en las charlas, son muy, de verdad que, como le digo, las necesito como día a día, porque al escuchar a los demás hermanos compartir,
también me veo reflejada porque yo recién, como le digo, llevo 12, 13 días, y mi cambio es distinto, o sea, ya me levanto más temprano, ya no tengo ese dolor de cabeza de las resacas, o sea, yo misma busqué ese cambio porque tengo una hermana que me habla bien, que me da ánimos para seguir adelante. Qué bueno que eso te haya llegado a través de las palabras. Sí, Rubén. Sí, ¿no? Para que, pues, si puedes irnos cerrando, concluyendo con algo, pues, puntual y vamos finalizando. Bueno, vamos finalizando. Agradezco enormemente a Natalia, a John, a Juan Pablo que han participado, a la poeta Wayne, qué honor conocerte. Espero que podamos seguir en contacto. Les quiero leer algo muy puntual, sobre todo de este proyecto de los 11 vuelos de libertad. La poesía se levanta desde una de las orillas del mundo para atestiguar el sufrimiento de cientos de miles de mujeres en Afganistán. 11 vuelos de libertad es una plegaria, es un gemido desde lo más profundo de la conciencia, la empatía y la unidad que, a pesar de las diferencias, nos hace levantar la voz frente a los hechos inaceptables y alguna vez incomprensibles, pero que nos golpean de una forma atroz como humanidad. La luz de las mariposas llega e irrumpe con colores y formas para hacer visible lo invisible y simbolizar la esperanza, la inclusión, la tolerancia, el respeto por la identidad y la cultura. Y en sus alas hechas de papel, lápiz o creyón, ponen de manifiesto el derecho que tenemos todos los seres humanos a gozar de la libertad. Quiero dejarlos con el siguiente mensaje. Yo sé que muchos de ustedes están interesados en escribir, en explorar la literatura, ya sea en la prosa, en la narrativa o en la poesía o en el ensayo. Los invito a que alcen su voz y tomen una posición de resistencia, porque la voz es eso, la poesía es eso, la poesía es el total de lo que nos habita y el total de lo que nos acontece alrededor. Todo es poesía, mientras ustedes quieran verlo de esa manera. Así que los animo a leer, los animo a escribir sin miedo. Entre más se escribe, más se mejora. Y recuerden que en la práctica está la excelencia. Así que muchísimas gracias al profesor Rubén por este espacio, por haberme invitado. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su colaboración. Y no olvidemos que lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en otras geografías, también pasa en las nuestras. Muchas gracias. Bien, no, gracias por usted, Fer. Siempre bienvenida y recuerda que esta no es la última vez pues que seguramente nos vamos a encontrar. Ahí antes de cerrar, John escribió, aunque en Afganistán se nota más la poca libertad que se les da a las mujeres, es una realidad que no solo pasa en ese país, sino en muchos lugares del mundo. Mujeres con pensamientos y sueños, pero que no tienen voz, les borran la rayuela y no tienen más palabras, piedras para jugar, entre comillas, más entender a que les quitan los sueños que estas tienen, obligándolas a seguir un camino con el que no están de acuerdo y del cual no les dan oportunidad de escapar, ¿no? Y hay algo también interesante, es que aunque en Latinoamérica a las mujeres se les permite muchas cosas que en Afganistán de pronto no, también, al igual que en Afganistán, muchas mujeres corren riesgos de salir a la calle, ¿no? Está esa inseguridad y una jovencita o una mujer también corre los mismos riesgos
que no están tan marcados, pero que siempre hay una inseguridad y una violencia que se vive contra la mujer. Bien, ahora pues jóvenes y a todas las personas que están, allí está el correo para que escriban. Yo allí voy a estarles reenviando la certificación, el diploma de participación, y estaré también comunicando entonces para el próximo taller que inicia el 17 y que esperemos el 16, ya les doy la fecha exacta, y esperemos pues encontrarnos de nuevo. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Gracias, Fermina. Saludos, Goiní. Hasta luego. Bien. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Hasta pronto.